Humberto Hinojosa, que es doctor en Ingeniería Química, que tiene 10 años de experiencia en aplicaciones CFD. Y nos acompaña Moisés Hernández, que es doctor en Ingeniería Química, también tiene 10 años de experiencia en aplicaciones CFD. Entonces, damos inicio y cedo los micrófonos para que puedan iniciar la conferencia. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, estimados doctores, profesores, alumnos, sean bienvenidos a esta conferencia. Con mucho gusto nos alineamos a este festejo de su aniversario y les vamos a compartir mucha información relevante a las aplicaciones CFD en refrigeración. Esperamos que sean de mucha utilidad. Vamos a comenzar con un ejercicio, un caso de éxito que está actualmente llevando el doctor Humberto. Humberto, si eres tan amable, por favor, de compartir ya la pantalla. Y les explico, este caso es real, Grupo SCC lo está ejecutando en este momento. Viene de un servicio de consultoría que nos contrató una empresa en Estados Unidos llamada Kyson Warren. Kyson Warren tiene más de 130 años en la refrigeración comercial. En este momento nosotros tenemos un año contratado por esta empresa precisamente para ejercer CFD en varios modelos que nos han compartido, de refrigeradores de 3 y hasta 5 puertas. Son refrigeradores de tipo supermercado, no son refrigeradores domésticos. Y esta empresa pues nos ha colaborado también con sus laboratorios, por lo que nos ha permitido poder validar y verificar los modelos computacionales de acuerdo a las pruebas que ellos llevan en Estados Unidos, por lo cual es un ejercicio muy enriquecido de ambas partes, no solo es simulación, sino que está validado por sus laboratorios, por pruebas que están llevando justo en este momento, y esperamos que este primer ejercicio sea de mucha utilidad. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Hugo. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto y les agradezco la oportunidad para unirnos a la celebración del aniversario de la universidad, de la escuela. Y bueno, nos encanta que nos den un foro para poder enseñar las cosas que estamos haciendo. Se los agradecemos enormemente. Y bueno, yo soy Humberto Hinojosa y como Hugo mencionó, bueno, soy doctor en ingeniería y junto con este trabajo, bueno, este trabajo ha sido posible por la colaboración también de mi compañero Moisés Hernández. Y lo que les vamos a enseñar es una probadita, digo, desgraciadamente este es un tema extremadamente extenso. Vamos a enseñar una aplicación bien particular de CFD para refrigeración. Y como mi jefe Hugo me acaba de mencionar, es enfocado a la simulación de refrigeradores comerciales. Entonces, me voy a arrancar, voy a tratar de ser breve para dejar un espacio para preguntas y quedamos a sus órdenes. Entonces, hace poco más de un año empezamos a trabajar con esta empresa que se llama Kyson Warren. Y lo que han hecho ellos o lo que típicamente hacen es ellos diseñan, construyen y obviamente ponen a la venta, esa es parte de su negocio, sistemas de refrigeración comercial. Entonces uno va a supermercados grandes y uno encuentra la instalación, bueno, equipos de este estilo que son básicamente enfocados a preservar perecederos. Y como parte de los asuntos que ellos tienen para que su producto pueda estar no solamente a la venta, sino instalado, preservando alimentos, tienen que cumplir con ciertos criterios, ciertas normatividades a nivel Estados Unidos, a nivel Europa, incluso México tiene algunas normatividades muy estrictas respecto a temperaturas, distribuciones de temperatura, pero hacer que las temperaturas sean lo más homogéneas posible. Y evidentemente los diseños están encaminados a dos cosas: eficiencia energética, mantener el frío aislado en los gabinetes, y también la temperatura
que sea lo más uniforme posible. Esto suena fácil, pero en realidad es extremadamente complicado, como ustedes ya deben de saber. Entonces, el apoyo que nosotros les estamos proveyendo es equipos que están en fase de desarrollo o inclusive que ni siquiera hay un prototipo físico disponible para hacer pruebas. Nosotros los apoyamos a que ellos se den una idea de lo que va a pasar dentro del equipo. Y como mencionó Hugo, lo mejor de todo esto es que tenemos datos experimentales contra los cuales comparar y no nos ha ido tan mal. La verdad es que estamos muy contentos porque lo que estamos haciendo nos permite dar un entendimiento, incluso hacer predicciones que están dentro de más o menos un Fahrenheit, por ejemplo. Eso es medio grado centígrado. Entonces eso es bastante importante y eso da un ejemplo de las cosas, de las capacidades que se pueden obtener con el uso de CFD. Entonces, en particular el proyecto es optimizar distribución de flujos, temperaturas y buscar que sean lo más uniformes posibles. Solamente voy a dar un ejemplo de, de la simulación de uno de los gabinetes, de hecho es uno de los gabinetes más grandes que ellos producen, y para que vean el potencial de este trabajo. Entonces, entrando en tema, este es el CAD que nosotros utilizamos para generar la malla numérica y la posterior simulación. Es un gabinete de 5 puertas frontales, 2 laterales, y que tiene, en este caso, tiene 5 series de 6 series de charolas, estantes, y un estante hasta abajo que ellos le llaman el pozo. Entonces esto en cualquier supermercado lo hemos visto y nos da una idea de cómo está distribuido o construido el equipo. Eh, eh, en la empresa Kaisor para hacer sus pruebas, ellos llenan sus gabinetes con lo que ellos llaman simuladores de producto, que básicamente son toppers de plástico llenos con una solución de glicol agua, una mezcla 50-50%. Entonces, estas son las fotos de los topercitos que ellos utilizan. Y resulta ser que algunos de estos topercitos, los que están en azul, ellos los instrumentan, básicamente lo que tienen ahí es un termopar, un lector de temperatura, y lo que pueden hacer es obtener los datos de temperatura, inclusive en función del tiempo, de cómo va operando el equipo, y al final del día, bueno, cuál es la temperatura que va a alcanzar el equipo si se mantiene, por ejemplo, cerrado operando durante un tiempo continuo, o sea, de manera continua, un estado estacionario. Ajá. Entonces, el objetivo es de esta parte del estudio era primero pues, simular esta situación, ¿no? Entonces, que evidentemente está enfocada a la refrigeración. No nos vamos ahorita a preocupar de cómo se genera el sistema de refrigeración. Tienen un ciclo de compresión-expansión de un gas, R404, sino ya que tenemos el refrigerante frío, cómo va a operar el equipo bajo ciertas condiciones y pues poder hacer predicciones de temperatura. Eh, eh, como podemos ver, el equipo tiene bastantes elementos. Tiene puertas que tienen doble o hasta triple vidrio para efectos de aislante. Tengo aislante en la parte superior y en la parte de atrás del gabinete. Tengo las charolas, tengo los simuladores de productos. Cada uno de ellos fue modelado como un topper lleno de la solución glicol-agua, y pues evidentemente todos esos son tratados como sólidos, y tengo pues el espacio donde el aire va a estar fluyendo. Ahorita les voy a indicar más o menos cómo fluye. Esta es una vista frontal, nada más para que vean, tiene mucho detalle el sistema de refrigeración, y estas son las vistas laterales. Del lado izquierdo está la vista lateral izquierda y del lado derecho la lateral derecha, con el arreglo de los paquetitos,
los simuladores de producto y mostrando sobre todo los detalles. No sé si alcanzan a apreciar que los paquetitos no son cubitos perfectos, sino son más angostos en la parte de la base y son más amplios en la parte superior. Y lo que nos pone ahí espacios disponibles para que el aire frío se mueva y pueda refrigerar efectivamente el producto. Entonces, desde el punto de vista del dominio del fluido, pues es extremadamente compleja la geometría. Entonces eso nos ha impuesto un reto de la simulación. Aquí tengo acercamientos, la parte superior e inferior de la vista lateral, donde se ven los paquetitos. Cada paquetito está relleno con la mezcla de glicol agua. Y tengo, bueno, obviamente el fluido, que en este caso es el aire, que es el que va a estarse moviendo entre los paquetitos a lo largo del equipo. Aquí lo que hicimos fue quitar las puertas, y las puertas tanto frontales como laterales. Y para mostrar los detalles, del lado izquierdo tengo las charolas, son 6 charolas, y hasta abajo tengo el fondo. Y del lado derecho, en transparencia, pusimos el suelo de de la, de la, de la, del gabinete. Y lo que tenemos hasta abajo, aquí, es el evaporador, precisamente el sistema que nos va a proveer la transferencia de calor entre el refrigerante y el aire que está circulando dentro del gabinete. Y estos pequeños circulitos son ventiladores. Entonces pues tengo un problema bastante bonito de CFD solamente para el aire que se está moviendo, porque de entrada no conozco el flujo de aire que se está moviendo. Eh, el flujo de aire va a estar impuesto por, obviamente, el diseño del ventilador y también la caída de presión dentro del sistema. ¿Y cuál es el sistema? Pues es evidentemente el evaporador, el intercambiador que tengo aquí abajo. Esa es una primera caída de presión, y luego la segunda caída de presión es el aire fluyendo en todo el gabinete y regresa a mi evaporador para ser enfriado otra vez. En esta vista lateral voy a mostrar nada más cuál sería el flujo. Los ventiladores estarían aquí. Los ventiladores succionan el aire, lo pasan a través de los tubos y de las aletas frías. El aire sube por la parte trasera. Hay un panel trasero con agujeritos que permiten un paso importante de aire, y el aire da la vuelta y regresa. Y ese aire que se descarga de la parte de arriba se une al aire que entró por los hoyitos, regresa. Aquí abajo hay una pequeña parrilla y vuelve a regresar al evaporador otra vez. Entonces, ese es el flujo del aire. Es un sistema cerrado. Entonces, desde el punto de vista de CFD es latoso. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna entrada ni una salida, sino nada más un dispositivo que me da un gradiente de presión. Ahora les voy a platicar qué fue lo que hicimos. Aquí tengo un acercamiento de esa última parte. El aire que baja pasa por la parrilla, y ya que abandona la parrilla, pasa a través de la parrilla, pues es succionado por el ventilador, ¿no? Entonces, pues vámonos bueno, este es un detalle del evaporador. Eh, el, lo que tenemos aquí abajo, que es el evaporador, el modelo, la geometría aquí está. Aquí tengo los ductos, los tubitos, donde va a pasar el refrigerante, el gas frío, que va a permitir que el aire se enfríe. Tengo un cierto número de aletas por cada pulgada. Si bien me acuerdo, han de ser unas 10 o 12 aletas por pulgada. Son de aluminio, los tubos son de cobre. Y lo que va a hacer es precisamente los ventiladores succionan el aire y forzan al aire que pase a través del intercambiador de calor, abandona esto y luego va a circular a través del gabinete como aire frío, que es lo que va a proveer la refrigeración. Aquí tengo la mitad del modelo nada más, porque bueno, en una primera aproximación decidimos hacerlo con plano de simetría, y aparte anticipando la complejidad del sistema, quisimos mantener el conteo de elementos de la malla pues lo más esbelto posible. Entonces, este es el CAD del evaporador. Aquí tengo más elementos, bueno, un acercamiento.
Y información general. El refrigerante que se utiliza para proveer el frío es refrigerante R404A. No es un componente puro, es una mezcla azeotrópica en 3 componentes. No voy a entrar en esos detalles ahorita. Y cuando el refrigerante entra al evaporador, entra a menos 10 grados F, con una vaporización de alrededor de una calidad del 38% y abandona el evaporador con 7 grados de sobrecalentamiento, o sea, todo se vaporiza y tengo menos 3 grados F. Y del aire, pues del aire lo que tenemos, el aire que va a estar circulando a través del sistema es un flujo que desconocemos, que va a estar impuesto por la curva de operación, la curva característica del ventilador, y lo único que sé es que los ventiladores, los 5 ventiladores que se muestran, pues, operan a una cierta velocidad, 2100 revoluciones. Este es el diagrama de presión entalpía del refrigerante, y pues aquí podemos ver, aquí lo único que hice fue poner las condiciones de entrada y las condiciones de salida, y lo que se alcanza a ver aquí es que la carga térmica en el evaporador es prácticamente un calor latente. ¿Qué significa? Entro con una vaporización del 38%, vaporizo completamente y luego sobrecaliento. Ese sobrecalentamiento de 7 grados ahí está indicado. Entonces, en esta foto lo que concluimos es que podemos, como una primera aproximación, tratar la temperatura de la pared de los tubos, básicamente a temperatura constante, que es a menos 10 grados F. Aquí tengo listo las propiedades del aire porque necesito propiedades del aire y en función de la temperatura, presión atmosférica básicamente, tengo densidad, viscosidad, conductividad térmica, que son la conductividad térmica y la capacidad calorífica, son los datos que se utilizan. Y el primer ejercicio fue, sin transferencia de calor, echamos a andar los ventiladores y calculamos la caída de presión en el evaporador y bueno, impusimos un flujo que no conocemos, lo supusimos, calculamos la caída de presión en el evaporador y luego la caída de presión en el gabinete hasta regresar al ventilador, al ventilador, y vimos cuál era la delta P calculada para el gabinete y el evaporador. Y lo único que hicimos fue ir y checar la línea rojita, la roja, es la línea que de la curva de operación del ventilador, y lo que hicimos fue pues, ir graficando para un flujo estos son pies cúbicos, como de 270, obtuvimos esta caída de presión total, evaporador más gabinete. Aumentamos un poquito el flujo y ahora obtuvimos hasta que llegamos a un flujo de 395 pies cúbicos con una caída de presión de alrededor de 57 pascales, es bastante pequeña, y en ese momento cruzamos la línea de operación, digo, la línea característica del ventilador, y entonces el flujo que vamos a tener, pues es ¿sí? De esta manera pudimos determinar el flujo de aire en el sistema. Entonces fue un proceso iterativo, pero bueno, lo logramos hacer sin más problemas. Y luego lo que hicimos fue prender la transferencia de calor, y a lo que llegamos es a lo siguiente. No conocemos la temperatura de operación. ¿A qué me refiero? La temperatura de operación es el aire que está entrando el aire caliente que va a ser refrigerado, que va entrando al evaporador, es el aire que va abandonando el gabinete. Y después es al revés volteado. El aire que sale del evaporador frío es el aire que entra al gabinete. Entonces lo que hicimos fue un ejercicio de la siguiente manera. Como no sabíamos cuál era el punto de operación, lo que hicimos fue simular el puro evaporador a diferentes temperaturas de aire de entrada y veíamos a qué temperatura salía el aire frío. E hicimos una gráfica. Y luego, ese aire frío es el que entra al gabinete. Pero como no conocíamos cuál es el punto de operación, hicimos varias simulaciones donde el aire que entraba al gabinete lo variamos en su temperatura
y veíamos a qué temperatura regresaba el evaporador. Y son estas gráficas precisamente, que son las líneas de operación tanto del evaporador como del gabinete. En el caso del evaporador es la línea azulita, ¿sí? Y en el caso del gabinete es la línea rojita. ¿Qué significa la línea azulita? Las escalas son grados Fahrenheit. En el caso del evaporador, por ejemplo, si entra a 3 grados el aire caliente, la línea me va a decir a qué temperatura va a salir. Va a salir casi a 0 grados. Si entra a menos 3 grados, va a salir a poquito más abajo de menos 4 grados. Porque se enfría. Ahora, en el caso en el caso del gabinete, es al revés. Si entra, por ejemplo, a menos 2 grados, perdón, si entra a casi a menos 3.7 grados, me va a regresar a menos 2 grados, ¿sí? Si entra a menos 6 grados, me lo va a regresar a menos 4,5 grados, porque ahora lo calienta. Y en donde se cruzan las dos líneas, tengo el punto de operación. ¿Por qué? Porque ese punto de operación es la temperatura que sale del evaporador, es la que entra al gabinete, y el gabinete calienta la temperatura hasta la temperatura de entrada del evaporador. Eso es lo que significa el punto de operación. Eso significó bastante simulación, o sea, muchas simulaciones en serie para encontrar este punto de operación. Y ya que encontramos el punto de operación, les voy a enseñar los resultados. Esa es la temperatura que encontramos en el evaporador, ¿sí? Es la temperatura de la caja que está conteniendo al evaporador. Y estos son cortes dentro del evaporador donde se muestra la temperatura. El rojito es una alta temperatura y aquí se ve la transferencia de calor a través de los tubos, entra el aire caliente y a medida que va poniéndose en contacto con los tubos y con las aletas, se va enfriando. Aquí tengo velocidades, ¿sí? Entonces tengo velocidades y incluso puedo identificar zonas muertas y hemos hecho ahí varios comentarios respecto al diseño y ellos han estado evolucionando en los diseños. ¿Por qué? Porque si lo alcanzan a apreciar entre tubo y tubo, tengo zonas de baja velocidad. Entonces, pudiéramos subir la eficiencia del equipo, nada más cambiando la posición de los tubos y ponerla aquí en medio, o sea, desfasarlos, ¿sí? Ahora, este es el resultado del gabinete. Si lo alcanzan a apreciar, lo que veo ahí es la temperatura de los paquetitos, evidentemente, y lo que tengo, y esta es la temperatura del líquido, de la mezcla glicol-agua que está dentro de los paquetitos. En los paquetitos centrales es una temperatura bastante constante, y en los paquetitos laterales, por la presencia de las puertas, pues la temperatura tiende a subir un poco más, ¿sí? Y lo que pudimos hacer fue precisamente comparar estos perfiles de temperatura de los paquetitos contra lo que ellos han estado midiendo, y en realidad nos ha ido bastante bien. Estoy muy contento porque hemos logrado correlacionar bastante bien lo que ellos ven en el experimento con lo que nosotros estamos calculando. Aquí está una vista frontal. Y lo que tengo aquí es el modelo completo simulado. Tengo las puertas, todos los elementos. Las puertas frontales tienen 2 cristales y en las puertas laterales tienen 3 cristales para efectos de correcto aislamiento. Todos los elementos están modelados, y estamos hablando de mallas de sólido y fluido que están rayando. La mitad del modelo supera los 100 millones de elementos. Entonces sí son un número bastante importante de elementos. De hecho, cuando menos en proyectos que hemos hecho, esa es la malla probablemente la más grande que hemos hecho con tanto detalle, precisamente por todos los elementos que están aquí puestos. Vista frontal, una vista lateral de la temperatura de los paquetitos. Y, por ejemplo, ahí lo que puse fue un plano, y lo que estoy viendo ahí son las velocidades que se presentan. Aquí está este es el ventilador, pasa a través del evaporador y el aire sube por la parte de atrás, empieza a entrar por unos hoyitos que hay en un panel trasero, da la vuelta y luego se descarga, ¿sí? Y ahí está el flujo del aire
dando vueltas. Y ese es el aire frío es este de atrás, da la vuelta, refrigera todo lo que tengo adentro, regreso como un aire caliente y ese aire caliente el ventilador lo mete otra vez al evaporador para que sea enfriado otra vez. Caída de presión, precisamente los números que les estaba mostrando, donde tengo que la caída de presión total a través del evaporador y a través del gabinete debe de concordar con la curva característica del ventilador. Bueno, otra escala de presión. Y estos son la ubicación de los paquetitos. Regreso aquí. Como los paquetitos, algunos de ellos, no todos, están instrumentados. Lo que nos dijeron de parte de la compañía es cuáles paquetitos estaban siendo instrumentados. Estaban siendo instrumentados y la posición es esta. Tiene bastante instrumentación. Y esta es la lectura de temperaturas que logramos obtener, que concuerda, esa es la que comparamos directamente con los datos experimentales. La lectura es bastante buena y este promedio estamos a menos de medio grado de lo que dice la medición de ellos, ¿sí? Un dato adicional es, ellos estaban interesados en las puertas laterales porque tienen tres capas de cristal, tres cristales con aire en medio para asunto de aislamiento, y tenían datos de lectura de temperatura en el cristal exterior. Entonces, lo que hicimos fue poner las lecturas del cristal exterior y compararlo contra los datos experimentales. Y aquí se puede mostrar las lecturas y concuerdan bastante bien con lo que ellos encontraron. Y como un dato adicional es, bueno, la velocidad, esta velocidad de la descarga, esta velocidad que se muestra aquí, este perfil de velocidad, lo que se muestra es, ellos están muy interesados en esta salida, cuál es la velocidad, el perfil de velocidades, necesita tener un cierto perfil para asegurar que el aire baje y enfríe también, bueno, se forma una cortina de aire, que en el caso de que la puerta sea abierta, el aire frío no caiga hacia afuera del gabinete, ¿sí? Y ese es el resultado, y ellos también lo lograron correlacionar bastante bien con lo que ellos han medido. Han hecho mucho trabajo en ese respecto. Con esto, bueno, quiero terminar la plática diciendo que ha sido un proyecto fantástico donde hemos podido colaborar con ellos, hemos aprendido bastante, los que son expertos construyendo este tipo de equipos son ellos, pero utilizando precisamente las capacidades del CFD, hemos logrado llegar a este tipo de modelos donde hemos logrado correlacionar la operación en este caso de gabinetes de enfriamiento de refrigeración comercial, incluso hablar de modelos que pueden llegar a ser predictivos, en el sentido de que podemos construir modelos que todavía están apenas conceptualizados y empezar a darnos una idea de cómo van a operar bajo diferentes condiciones. Ahorita estamos trabajando con ellos, cambiando las condiciones del ambiente que está rodeando el gabinete, obviamente. Como este gabinete está expuesto al ambiente, pues tenemos que estimar bastante bien la transferencia de calor. Entonces, bueno, ese es el trabajo en el que estamos haciendo ahorita, aparte de otras cosas, ¿no? Entonces, de mi parte eso sería todo. No los quiero agobiar con muchos más detalles. Creo que eso lo podemos ver en alguna otra serie de pláticas sobre cómo utilizar este tipo de software ya en casos particulares para cambios de fase, el efecto Joule-Thomson, que es en donde se genera el frío. Vamos, ese tipo de detalles. Entonces, de mi parte, eso sería todo.
y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, por favor, siéntanse con la libertad de preguntar. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Tenemos un espacio de 5 minutos para preguntas. Adelante, quien desee preguntar algo al doctor, tenemos 5 minutos. Ok, si no tenemos preguntas, vamos a agradecerle, doctor Humberto, y pasamos a la presentación técnico-comercial que tenemos preparada. Muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor. ¿No tienen alguna pregunta, chicos? Ya saben, pueden irlo poniendo en el chat y ahí vamos atendiendo sus dudas. Ok, sí, es buen ejercicio. Si desean ponerlo en el chat, esta sesión será grabada y le dedicaremos el tiempo necesario para poder responder cada una de sus inquietudes. Yo tengo una pregunta. Adelante. Para la simulación se tiene que hacer algún tipo de cálculo con alguna ecuación, porque ya he ocupado este programa y, por ejemplo, para simular un flujo de aire a alta presión, que luego se transforma se convierte en aire frío, tenemos que hacer algún tipo de ecuación que se tiene que ingresar al programa. Y se tiene que hacer lo mismo en esta simulación. Bueno, nosotros nos evitamos ese cálculo porque, como enseñé en el diagrama presión-entalpía, la temperatura del refrigerante es básicamente constante a menos 10 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesaba era el sistema que me estaba dando el frío, a qué temperatura estaba, y entonces esa parte del cálculo con una ecuación de estado, más que brincar, no fue necesaria por la formulación del problema. A mí lo que me interesaba era ver, dado un evaporador que tiene una cierta temperatura en la pared del lado del refrigerante, cuál es el desempeño del otro lado, que es el aire, que se enfría en el evaporador y se calienta en el gabinete. Pero sí, si quisiéramos, por ejemplo, hacer un análisis más profundo del puro evaporador, donde quisieras hacer transferencia de calor conjugada, donde por el lado de los tubos traes el refrigerante y por el lado de afuera de los tubos de la coraza traes el aire que vas a enfriar. En el caso del refrigerante sí sería necesario utilizar una ecuación de estado para hacer esos cálculos. El software como tal no trae implementado por el momento esa parte en particular. Es todavía limitado, necesita mucho trabajo del usuario precisamente para saber qué información le tiene que proveer para correlacionar, por ejemplo, un cambio de fase a un cambio de temperatura o una carga térmica al cambio de fase. Eso es chamba del trabajo del usuario, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de ecuación? Pues una ecuación cúbica tipo Van der Waals, Penn-Robinson, Rayleigh-Wonk. En este tipo de aplicaciones es más que suficiente. De hecho, el diagrama de fase se fue calculado con Penn-Robinson. Entonces, uno tendría que hacer una chamba adicional de programar Penn-Robinson para hacer análisis ya en particular del refrigerante asociado al cambio de fase del refrigerante para que se genere el frío, ¿sí? Eso es lo que tendrías que hacer. Nosotros no lo hicimos porque, bueno, dadas las condiciones, lo que me interesaba era el desempeño del equipo del otro lado, o sea, el aire que estaba siendo enfriado en el evaporador y calentado en el gabinete. Espero, bueno, haber contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Okay. Una cosa más, disculpe, ¿el mallado tiene que ser muy fino en esta simulación? O sea, ¿tiene que ser muy, muy fino para captar todos los puntos o sí, puede ser un mallado más extenso?
No, tiene que ser un mallado fino. Digo, ahí tenemos en la compañía especialistas en el mallado que pueden tardar una semana, a veces hasta 15 días generándome la malla. Y sí, debes de tener cierto número de elementos, sobre todo si quieres calcular bien el flujo, caídas de presión. La caída de presión es extremadamente sensible a la calidad de la malla. Y o sea, sí, la respuesta es necesito un mallado fino. Por eso el conteo de elementos se nos fue a muchas decenas de millones de elementos. Estamos hablando de 100 millones de elementos para la mitad del gabinete. Entonces, el gabinete completo tiene cerca de 200 millones de elementos. Muchas gracias. No, al contrario. Veo aquí algunas preguntas en el chat. Leonel Torres pregunta, ¿qué tan cerca está el software de hacer modelos predictivos? Los modelos predictivos, en mi opinión, y eso es mi mera opinión, son modelos que trabajan, que pueden trabajar las compañías para ciertas aplicaciones, pero que primero tienen que ser validados. ¿Sí me explico? O sea, trabajar en un modelo que trate de representar una serie de experimentos, ajustar los parámetros de las condiciones para poder representar lo mejor posible la realidad. Y ya que el modelo está ajustado no solamente a uno, sino a varios escenarios de datos experimentales, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si empiezo a cambiar cosas? Ajá, ¿qué pasa si subo el flujo de aire, si bajo el flujo de aire, si cambio temperaturas? En ese momento podemos hablar de que el modelo me puede ayudar a hacer predicciones, pero el modelo predictivo así de la nada, mi opinión es que vamos, es complicado, es muy aventurado decir que sí lo puedes hacer. Hay que hacer mucho trabajo de simulación previa para decir, este modelo ya está calibrado para esta serie de experimentos y ya puedo utilizar el modelo numérico, como un experimento virtual, donde puedo hacer cambios, explorar ideas y los resultados van a ser bastante buenos. Yo no me aventaría todavía a hacer un comentario de que de la nada se pueden hacer modelos predictivos. Siempre hay muchos parámetros, muchos modelos, vamos, muchas cosas que tienen que explorar. Por ejemplo, modelos de turbulencia, hacer sensibilidades respecto a la malla, todo ese tipo de trabajo antes de decir, bueno, mi modelo ya me permite hacer predicciones bajo ciertas condiciones, pero así de la nada yo creo que no. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta, Leonel. De Claudia Jiménez, dice, ¿cómo calculan el análisis de vitrinas con puertas reach-in, los tiempos de apertura, cómo afectan la exactitud de este análisis? Ahorita no estábamos haciendo análisis de apertura de puertas, precisamente es solamente el equipo a carga completa en el estado estacionado. Hagan de cuenta que lo dejaron toda la noche operando en el supermercado y cuál es la temperatura que se alcanza, ¿sí? Desde el punto de vista de operación. Estamos ahorita en pláticas, de hecho hubo otro cliente que estaba haciendo este tipo de cosas y evidentemente pues la apertura de puertas, apertura y cierre de puertas, en automático me tiene que llevar a un análisis dinámico, lo cual pues, es más latoso, lo único que me va a tocar tomar pues, es más tiempo, ¿no? Evidentemente, una simulación de este gabinete al estado estacionario me toma 2 días, con algunas decenas de procesadores, ¿no? Un análisis dinámico, no sería 1 o 2 minutos de análisis de simulación, pues me puede tomar bastante más que eso. Estamos hablando ya del orden de semanas. Entonces, pero sí, se puede hacer, pero no lo hemos hecho. Alan Román dice, ¿qué porcentaje de efectividad creo que tienen los sistemas y softwares tomando en cuenta todos los factores? Son extremadamente efectivos, son muy eficientes desde el punto de vista de generar modelos. Aquí la parte importante, lo que creo que para donde va enfocada tu pregunta es bueno, ¿qué tanto puedo representar la realidad? Pues bastante bien, en realidad es bastante bien, pero tengo que hacer mucho trabajo previo. Como tú mencionas, hay muchos factores que afectan la calidad de la simulación y tenemos que explorarlos. Obviamente el software no piensa por sí solo, por más que a veces digan, no, es que mira, es casi en automático. No. Este tipo de análisis depende mucho precisamente de la formación que ustedes están obteniendo de ingeniería del frío, el entender cosas, los fenómenos que están ahí metidos para entonces decir a un software que haga algo.
Una vez en una conferencia de usuarios de ANSYS, era de usuarios de ANSYS para Oil and Gas. Invitaron al CEO de una empresa que es Baker Hughes, y en su plática, precisamente hablando de las aplicaciones de CFD para Oil and Gas, abrió su plática diciendo lo siguiente, y disculpen mi inglés, dijo lo siguiente: if you don't understand the physics, you simply don't get it. ¿Qué significa? Si no entiendes la física, pues no lo vas a obtener, no vas a tener nada, ¿sí? Entonces, toda la parte básica de conocimiento de los fenómenos, de las cosas, de modelos, es necesaria antes de poder utilizar un software. Y entonces la efectividad del software va a estar en directa correlación precisamente al usuario, al que el usuario pues haga su tarea de leer, de entender, de saber qué es lo que busca para después poder ver cosas. Y bueno, termino ese comentario. Y María de Jesús Galindo dice, ¿cuáles serían las desventajas que tendría el equipo que mostró? Bueno, desventajas, pues, sí tiene defectos, más que defectos, son áreas de oportunidad para mejorar diseños. Por ejemplo, el evaporador, se puede mejorar su efectividad cambiando el arreglo de los tubos, por ejemplo. Y hemos visto, bueno, desde el punto de vista del gabinete, para evitar condensación, ellos utilizan algunas resistencias eléctricas para calentar ciertas áreas de los gabinetes, las puertas y algunas estructuras exteriores. Pero eso interfiere con la efectividad del enfriamiento adentro. O sea, lo que quiero es guardar el frío dentro del gabinete, pero de repente tengo paredes calientes. Entonces ahí hay cosas que estamos trabajando con ellos para mejorar el diseño, ¿sí? Más que desventajas, yo los veo como áreas de oportunidad de mejora del diseño. Muchas gracias, Humberto. Y bueno, veo que ya no hay más preguntas, entonces, bueno, de mi parte creo que sería todo. Muchas gracias, Humberto, y gracias a todos por sus preguntas, muy buenas preguntas. Y de igual manera, si en el transcurso de lo que queda de la plática pueden dejarlas en el chat, al final nos tomaremos el tiempo para responderles. Vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia, que está enfocada, ya no es un ejercicio en específico, sino a darles un panorama de lo que ANSYS puede hacer para refrigeración y sobre todo transmitirles experiencia de qué se vive en la industria de refrigeración, porque si bien pues estamos mucho tiempo metidos en el sistema, lo entendemos, cada componente, cómo funciona, ya que vivimos en la realidad de un ambiente de la industria, nos puede llevar a ver aspectos que no habíamos considerado, aunque la refrigeración pareciera ser la misma, nunca lo es, todo depende del tipo de producto. Por ejemplo, en este caso de Kaizen Warren, ya se puede considerar como un gemelo digital por la gran exactitud que tenemos en los resultados y correlacionados con laboratorio, es un gemelo digital, pero todavía tenemos la visión, inclusive ni siquiera el cliente lo ha visto o solicitado, de simular la prueba en sí misma de pull down. Esto sería obviamente un análisis mucho más grande, mucho más complejo de llevarlo en el tiempo. Aproximadamente los equipos comerciales, sus pull downs son de 13 horas, 16 horas, depende del tamaño. ¿Qué significa? De llevarlo de la temperatura ambiente a la temperatura de refrigeración especificada. Voy a ir compartiéndoles algunos slides. Lo dividimos en equipos de alimentos, automotriz, construcción y electrónica, para poder segmentar muy bien dónde aplicar el CFD. Muchas veces no solo es refrigerar, almacenar, sino también es crear un ambiente frío o crear las condiciones para cualquier otro componente, no necesariamente como una caja con aire frío. Entonces vamos a comenzar con la parte de alimentos, con la parte de refrigeradores, tanto domésticos como comerciales, que es lo que nosotros pues comúnmente vemos. En este slide que les muestro, es un punto de partida. ¿Para qué nos sirve CFD? Pues finalmente es para modelar los ciclos de enfriamiento de refrigeradores en diferentes condiciones. Esto es lo importante de entender. No es lo mismo simular un refrigerador doméstico que obviamente el manejo tan fuerte que lleva un refrigerador comercial. En este caso, en el de Kaizen Warren, si lo notaron, ni siquiera tiene el compresor en la simulación, porque este tipo de equipos
utilizan trenes de compresores que se encuentran en alguna área de mantenimiento o en las terrazas de los edificios. Ahí se encuentran los chillers también. Los chillers son enfriadores de agua o de aire. No necesariamente están embebidos en un equipo, sino se encargan de enfriar y ya tú puedes llevar ese frío. Es como una máquina de frío, lo llevas hacia donde lo necesites. Es importante ver la refrigeración, como está esta imagen de la parte azul, de la parte roja a la parte azul. Obviamente tengo calor, lo saco del refrigerador y entonces tengo un ambiente frío. Puedo determinar la cantidad de capilar, el sistema de evaporación, el condensador, la capacidad del compresor, el tipo de refrigerante. Les puedo decir como un overview de la refrigeración, en dónde debo apuntar. Todo requiere un equilibrio. La palabra en la refrigeración siempre va a ser equilibrio, es el equilibrar el sistema, pero no solo como refrigeración, sino como producto y mercado. Les comento, para vender a una Coca-Cola, inclusive tienes que certificar tu planta con la huella de carbono. O vender una Coca-Cola es sumamente complejo, por eso son compañías las más grandes del mundo. Te piden decibeles bajísimos, casi menores que un refrigerador de los de casa, de los domésticos. Tiene normas muy fuertes. En el caso de Pepsi es un poco más abierto, masivo. Me tocó certificar laboratorios para Pepsi. Y son temas de latas, de cargas constantes, apertura de puertas, medias cargas, cargas completas, por la misma dinámica que llevan los refrigeradores de uso rudo, controles para ahorro de energía en todos los Oxxos, tiendas en las noches. Nosotros no nos damos cuenta, obviamente, pero tienen botones para poner el refrigerador en modo de ahorro y obviamente los consumos de energía son los que hoy resaltan. Me tocó alguna vez desarmar un refrigerador de los años 70 y es increíble que funciona perfectamente. Tal vez en casa de alguno de sus abuelitos tengan un refrigerador y funciona. ¿Por qué si hay refrigeradores desde 1882 que Kaesun Warren comenta que fabrican, por qué hoy se siguen simulando? Pareciera que entonces pues tenemos que inventar la rueda otra vez, el hilo negro. ¿Dónde está el valor de la simulación? Les puedo comentar que está en la optimización. Si ustedes van hoy a un Walmart y platican con personas de mercado, de Walmart, de estos gerentes de marca, y llegas con un refrigerador que le va a durar 20 años, pues ni siquiera te lo va a reconocer, te va a decir, yo no necesito un refrigerador que dure 20 años, porque por norma cada 3 años Walmart tiene que cambiar refrigeradores. Eso no lo veo. Los refrigeradores antiguos, por lo general, están sobrediseñados. En el mercado nos vamos a enfrentar a sobrediseños que en su época y en su momento fueron muy buenos, pero hoy la dinámica es distinta. Sí tienen que tener un sistema de calidad y otorgar garantías, pero ya no con 20 o 30 años, porque los productos simplemente no se pueden ver viejos por la imagen de un supermercado. La competencia es diferente. Los compresores son diferentes, se tienen que ir optimizando, bajando peso, los materiales, el aluminio, el cobre, los refrigerantes van cambiando. Ahí es donde se encuentra la oportunidad del CFD, en la optimización de la refrigeración para un producto en específico. Por ejemplo, las vitrinas de leche, de lácteos, de pasteles, de carne, tienen sus complejidades, porque el aire no puede circular igual en una vitrina de carne que una de quesos, porque la carne se resecaría, la carne requiere una ventilación, una circulación diferente, e inclusive el color de la luz, de los grados Kelvin, de una luz cálida o una luz blanca, afecta también el producto. Todos esos parámetros es importante que los conozcan para poder entonces ver la pintura holística de lo que involucra mi diseño de refrigeración. De otra manera me quedo corto, lo puedo ver como una caja donde tengo que enfriar aire, lo logro y está muy bien, pero hay que ir más allá en estos temas de refrigeración de acuerdo a las necesidades. Un componente muy importante en la refrigeración, como muestro en esta página, es el ventilador. Todos los ventiladores, los blower system, las bombas también se analizan con CFD y sobre todo las curvas que se tienen que reproducir, las recirculaciones, las zonas muertas, el scroll de los blowers, todo esto se simula con CFD perfectamente y es muy importante. Hay empresas
que simplemente compran un ventilador y lo compran de China, bajan costos y está muy bien, pero hay empresas que tienen los recursos, como Mave, que nos tocó desarrollar en Mave. Esto que les muestro es un proceso de ANSYS con las aplicaciones de Blade Modeler, TurboGrid, Fluent, CFD Post y Design Explorer. Aquí entra mucho la parte del ingeniero creativo. Como siempre entrenamos a ingenieros de hace mucho tiempo, el ingeniero puede ser muy creativo, simplemente si se da esa libertad de la heurística, donde tengo tales herramientas, ahora ¿cómo las puedo combinar para que me dé el resultado óptimo? Ya las herramientas per se hoy traen mucha parte creativa porque ya está integrada, pero sí se necesita del ingeniero, sí se necesita de esa inquietud de la herramienta que tengo el día de hoy, el tiempo que tengo, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Entonces, en este diagrama que se les muestra en la pantalla, tengo en un cubo la geometría, de ahí lo paso a TurboGrid. La geometría es el Blade Modeler, TurboGrid para mallado. Entonces puedo modificar la forma de las aspas, puedo fabricar mi propia aspa, puedo hacer eso de cualquier manera. Todos estos son parámetros. Si se dan cuenta, en el cuadro de hasta abajo, me lleva a un diseño de experimentos paramétrico y genero superficies de respuesta. Esto tiene base como metodologías de Six Sigma, donde establezco las X potenciales, las X vitales, y a través de una tabla de experimentos dentro de ANSYS con Design Explorer me otorga las versiones óptimas sin tener que hacer tanto prototipo. No podemos ser fanáticos tampoco, siempre tiene que haber algún prototipo, pero ya sobre todo de edificación. Les puedo comentar, todavía en 1999-2000, a mí me tocó hacer corridas de 100 refrigeradores para validar un diseño aún en un Mave. La tecnología, así como ustedes lo han visto en los celulares, también ha cambiado en todas las industrias, no solamente es pues, solo lo que vemos. Y hoy en día puedes liberar un diseño solamente con un prototipo. Y sí es posible, se los puedo comentar, de liberar piezas sin prototipo, ya con mucha parametrización, mucha prueba. No es de que un día de la nada lo hago, obviamente tienes que tener la confiabilidad de mucho trabajo hacia atrás. Sí es posible. En algún momento me tocó liberar una tina de lavadora, con un molde de 2,000 toneladas, sin ningún prototipo. Obviamente es riesgoso, pero les puedo decir, estando ahí, que sí se puede, con mucho trabajo atrás, ¿no? Con mucha información, no solamente inventarlo de un día a otro. Ahora, este diseño de experimentos paramétrico es diferente al que les estoy mostrando en la pantalla. Esto está hecho con Discovery Life de ANSYS. Esta herramienta es nueva y fíjense que no está relacionada ni siquiera a la simulación, está relacionada al diseño. Esta herramienta está hecha para diseñadores. ¿Por qué? Porque esto que ven no es frío, es calor. No pude conseguirles una imagen de frío, pero es lo mismo. Tengo ventiladores que están otorgando un flujo de aire y en este caso tengo una resistencia eléctrica, pero en el caso de frío, pues obviamente sería un evaporador frío que me lleve el aire frío. Este ejercicio que ven puede tomar alrededor de 6 horas, poder validar diferentes configuraciones de ventiladores, de evaporadores, en este caso resistencias, diferentes geometrías, diferentes velocidades. Esto es un diseño de experimento en tiempo real, pero no es paramétrico, sino es de diseño, lo cual es valiosísimo para que antes de que pase una simulación formal con Fluent o con CFX grande, ya puedas llevar muy bien digerido tu propuesta de diseño en este sentido. Entonces aquí variamos no parámetros, sino componentes y geometrías. Es muy poderoso y ya lo ofrece ANSYS desde hace un par de años, precisamente como un diseño de experimentos en tiempo real. Podríamos decir, ¿por qué un refrigerador necesitaría tanto detalle? Yo les puedo compartir que sí. Alguna vez trabajé pues, diferentes productos con Hershey's. Por ejemplo, Hershey's tiene chocolates de alta gama y estos chocolates, aunque tengan una envoltura de lo que quieras, de aluminio y cartón, se ponen blancos con los flujos de aire que están desequilibrados. Entonces, obviamente en esa época no contábamos con estas herramientas, se tenía que hacer más como experimentación.
pero sí es importante, como les decía, entender cada producto. Un chocolate no se compara con meter latas de Pepsi, porque pues la calidad, los materiales demandan también hasta un detalle fino en la refrigeración. Tanto comercial como en algunos casos refrigeradores de high-end tienen ciertas demandas especiales de equipos de lujo. Ahora, esto que les estoy mostrando, les voy de aquí en adelante a mostrar ejemplos y darles algunos parámetros técnico-comerciales que en algún momento pueden ser de utilidad para pues, cuando se encuentren embebidos en la industria. Los compresores, hoy en día, si no, como comentaba Humberto, entiendes la física, puedes entender la refrigeración, pero el compresor se vuelve una esfera negra, se vuelve una bola negra que está ahí, pero el compresor es toda un doctorado de ingeniería, todo lo que conlleva de mecánica, de vibración, de ruido, de fluidos, de la parte eléctrica. Es bien interesante un compresor. Me ha tocado hacer proyectos de bajar peso, eliminar componentes y van de la mano con optimizar toda una planta. Tenemos que tener la visión amplia, ¿no? Un componente no es que ahorre un costo, sino me puede cambiar hasta las líneas. Optimiza líneas de producción, optimiza estándares de calidad. Es muy importante entender el compresor. Les voy a mostrar un slide a lo que me refiero. Esta imagen nos muestra un compresor que tiene una multifísica. Tiene una multifísica en todo lo que conlleva de cargas dinámicas, de ruido, de fenómenos térmicos, de erosión, de los flujos mismos, del electromagnetismo, de las tarjetas, de la durabilidad, de los materiales complejos, de la vibración. No se imaginan cada detalle que hasta para reducir ruido por aire o mecánico, todo lo que tiene que pasar. Es bien importante en la industria de refrigeración también entenderlo. Podríamos decir que hay pocos fabricantes de compresores, no son muchos, pero cuando tienes que equilibrar tu sistema, ¿qué crees? Que sí tienes que trabajar con el proveedor de estos compresores. Puedes enfrentarte a un compresor de velocidad variable, pero no estás estimando el costo, que son sumamente caros estas tecnologías, y te puedes sacar del rango de tu producto. O algunos están queriendo cambiar la forma de cómo se mueve internamente el motor. Ya lo han logrado, como LG, tiene un nuevo sistema de compresores patentado. Está muy bien, pero tengo que entenderlo, tengo que entender esta física. Alguna vez me ofrecieron proyectos de materiales magnetocalóricos, no sé si han escuchado que la tendencia a usar electromagnetismo está muy bien, pero cuando aterrizas de que necesitas un espacio casi de un cuarto para hacer esto que enfríe, pues no es real en este momento. Ahí es donde están las áreas de oportunidad de investigación. Todas las ideas, toda la visión de innovación tecnológica es llevarla a algo vendible, a algo comercial, a algo útil para un producto, ya sea una lata, un chocolate, un pastel. Es llevarlo a la realidad del producto y que no se quede como una idea. Es muy, muy importante y es necesario. Cuando se vive en la industria de la refrigeración, claro que se toman todas las ideas porque se vive mucha complejidad y todas las ideas son bienvenidas. Entonces, esto se llama multifísica porque yo acoplo las físicas. Esto lo hace ANSYS, ya lo hace más allá de CFD, puede hacer un análisis de fluido-estructura o un análisis magnético con temperatura y esfuerzos, un análisis de ruido. Todo esto es posible, no es de CFD, pero puede ser muy bien integrado al entendimiento holístico de lo que es un refrigerador. En este caso, estoy mostrando, este es otro ejemplo de una compañía que se llama Trane, donde también estos trenes de compresores que les comentaba, que se encuentran en las terrazas, en los cuartos de mantenimiento, ni siquiera nos damos cuenta a veces de dónde viene que existen, tienen complejidades porque las líneas de cobre de refrigerantes son muy largas y obviamente sufren temas de durabilidad, de fatiga y de algunos otros fenómenos físicos que también son importantes considerar en la refrigeración, porque, como les decía, refrigeración no solo es una caja, un refrigerador ni doméstico ni comercial, sino va mucho más allá en la industria. Por ejemplo, hay equipos
que puede considerar ventilación más aire frío. Ahora, sobre todo, y no, es obviamente oneroso hablar del tema del COVID, pero más toma fuerza los temas de almacenar alimentos, de cuidar de bacterias, de que estén frescos. Todo esto es sumamente importante y hay mercado. Si gustan o están interesados en hacer proyectos de refrigeración, es una muy buena línea ahora en este momento, desde los materiales, desde la vida, las variaciones, la humedad. Hay temas inclusive químicos en los materiales. En el caso de licitaciones con el IMSS o el ISSSTE, me tocó desarrollar refrigeradores biomédicos que son tan importantes. El refrigerador en sí mismo puede costar de entre 60,000 y 80,000 pesos, pero el producto que almacena, que son vacunas y órganos, puede tener hasta 10 millones de pesos un refrigerador. Imagínense, esto ya me da otra visión. Ya la refrigeración me lleva a la responsabilidad de que si no funciona el refrigerador, puedo tener una pérdida de 10 millones de pesos porque tenía órganos y tenía vacunas importantes. De ahí que este tipo de refrigeración está basado en los controles, en los adquisidores de datos, se llama data loggers, en sistema de seguridad, en sistema de antirrobo, en sistemas de placas frías, porque deben resistir 24 horas frío, aunque se desconecte de la luz o haya una falla eléctrica. Estas son las consideraciones, lo que tengo que entender también de qué implica la refrigeración para un cliente en específico y sobre todo el valor que puedo otorgar para cada mercado. Este ejemplo que les muestro ahora es, por ejemplo, un túnel de una fábrica de helado de chocolate. Alguna vez estuve en la fábrica de Unilever, que es enorme. Unilever compró helados Holanda. Tal vez ustedes están muy jóvenes, pero había un helados Holanda que ahora fue comprado por Unilever, que además de champú, jabón, ustedes lo han de ver, es una compañía enorme. Tiene esta parte de helados, de camiones refrigerados, y es todo un reto. Entonces, sí se requiere un flujo frío. Aquí se ve en la pantalla, en los trenes, en el túnel, en este mismo proceso de helado, porque necesita un cool de estos túneles y una optimización, porque obviamente el helado, no solo por el chocolate, se puede llevar a propiedades que pierde lo que la marca ofrece, ¿no? De que estén cremosos o lo que la marca ofrezca, lo puede perder por una mala refrigeración. Esto es ver más allá en la industria. E inclusive en esta slide que les muestro un poco de la manufactura de la comida. Tan solo para los embutidos, todo lo que es la comida de alimentos, esta imagen a la derecha, en la parte superior, es una extrusión de alimento. Tal vez como ingeniería hemos visto extrusiones de aluminio, extrusiones de plástico, pero hay extrusiones de estas pastas de alimento, donde si ven azul, rojo, es temperatura y necesita enfriamiento, no necesariamente refrigeración, pero sí necesitan enfriar esta parte del proceso para que la extrusión funcione. Así como el plástico, si han visto extrusoras de plástico, tienes un dado, tiene toda una complejidad de perfilado, de tolerancias, pero sale una tina con agua, pues precisamente para el enfriamiento. Aquí necesitamos entender también, esta parte de elementos es enorme, igual con mucha relevancia en la época, y toda la parte de CFD para mezclas es compleja, la verdad, y no hay mucho ejemplo de esto, tan solo de hacer una pasta de mezcla de alimentos. CFD también aplica y tienen que tener una parte de refrigeración en algún momento. Paso a este ejemplo. La foto tal vez lo puedan ver de esta manera. La parte gris son los estantes. Si han ido a un Oxxo donde están colocadas las pizzas instantáneas o los sándwiches fríos, son equipos sin puerta. Estos equipos se le llama pass-through, se le llama de cortina, y pueden ser pass-through si son aquellos que aquí en México casi no los hay, que tienen una puerta de un lado o de otro, pero también tienen que tener una cortina de aire por la constante apertura de puertas. En este caso es estático,
Es un equipo de supermercado o tipo Oxxo que les comento. Tiene una cortina de aire, pero sin puerta, tal cual nos la comentó Humberto, pero en este caso, imagínense, ahora no tiene puerta. Entonces requiere una mayor velocidad, pero no tanto de que sea onerosa para el usuario, donde pones la mano y sientes una corriente demasiado fuerte. Cuando podíamos ir a los Costcos, que bueno, ahora está más limitado en el área de verduras, ustedes sentían, ¿no? Entrabas como, se sentía esa cortina de aire frío. Aquí es lo mismo. Obviamente tiene que estar nuevamente equilibrado para que no exista un consumo excesivo de energía, porque esto nos lleva a compresores más grandes. Este tipo de equipos sí tienen compresores de una capacidad superior a los compresores normales, y en la parte de atrás tiene una lámina con orificios, tal cual lo hicimos en Kyson Wire, y podríamos decir, como ingeniería, pues yo modifico los orificios del respaldo, se le llama un rear frame, y le pongo lo necesario, pero ¿qué crees? Cada orificio de la lámina tiene un costo. Ya cuando te metes realmente en la industria tienes que cuidar hasta eso. No solamente es llegar y llenar una lámina de orificios y funciona súper bien, pero ¿qué crees? Que cada golpe, cada troquelado, cada punzonado, cada doblez tiene un costo. Aún viene entonces el reto de tener que meter a la manufactura en la refrigeración. Esa es la visión que debo de tener en todo momento como ingeniero diseñador. El reto del CFD, para seguir enfocados en CFD aquí, pues es simplemente la mezcla del aire frío con el aire ambiente. Eso es complejo en sí mismo, porque pues un Oxxo por lo general está con una temperatura controlada, pero aún así no es la misma temperatura que tiene dentro de estos productos para la pizza o los sándwiches. Sí existe una mezcla que le llaman un air mix, y se tiene que optimizar la eficiencia del consumo energético. Este es un ejemplo de MAVE, que gira alrededor de lo mismo. Lo que tiene de diferente es que este incluye un dominio estático y uno de rotación del ventilador. En este caso, en este ejercicio, sí rota el ventilador y sí se hizo la simulación con el fan ahí girando. No es tan grande, obviamente, como uno de Kyson Wire. Estos simplemente eran aproximaciones. Inclusive tiene alrededor de 16 años esta simulación. Todavía era en la época de Fluent, de otro tipo de malladores que ya hoy están inclusive desapareciendo, pero pues en ese momento ya existían este tipo de simulaciones. Por último, de la parte de alimentos, este ejemplo es de Sub-Zero, es igual a otra empresa tipo Whirlpool, tipo Mave. ¿Y cuál fue el reto? Ellos usaron Fluent Direct Modeler, como les decía, de las aspas, para eso se utiliza, estructura y polyflow. ¿Dónde puede entrar un polyflow en la refrigeración? Pues tan solo en las partes termoformadas. Ustedes saben que CFD tiene las licencias grandes polyflow y sirve para esta deformación que se hace fluido, la lámina de plástico fluye ante un molde, entonces ahí también son fluidos, y sí tienen que ver con la refrigeración por el tema de espesores. Yendo más allá, la carne u otros alimentos tienen ácido y llegan con el contacto de este termoformado con el tiempo a agrietarlos y empieza a afectar inclusive también los temas de refrigeración en sí mismo. Entonces, toda esta visión es la que se tiene que tener. Sub-Zero, este ejercicio habla de regulaciones gubernamentales, obviamente de energía. Aquí no dice el detalle, pero yo sé a qué se refiere. En Estados Unidos, aproximadamente 2015-16, vino fuertísimo la exigencia energética, y entonces se pusieron a trabajar años atrás las compañías de compresores, y sobre todo también las espumas. Las espumas de poliuretano están compuestas por poliol e isocianato. Las empresas tienen dos tanques por separado, y hay una mezcladora y una pistola que inyecta esta espuma líquida, se empieza a convertir en sólida, se le inyecta neopreno en algunos casos para sacar el aire. Es complejo, y sobre todo que con los proveedores tienes que llegar a la densidad requerida para tu producto. Pero ahora surgieron los poliuretanos con base a agua, los EcoFoam que le llaman, que está muy bien obviamente porque se libran de los carbonos. Esa fue la intención desde el protocolo de Montreal,
de bajar el nivel de los carbonos con las espumas base agua, pero cuando estás ahí te das cuenta que el espesor no es igual. Ahora resulta que cambio de espuma, pero mi diseño también tiene que cambiar, porque si mi espesor cambia, le quito espacio adentro del gabinete, cambio lo que ya había equilibrado la refrigeración, tengo que cambiar entonces las posiciones de evaporadores, tengo que hacer un trabajo de diseño tan solo por cambiar la espuma. Además de que es muy costoso meterte este tipo de cambios, te lleva a modificar tus diseños rápido, porque estas normas no esperan, simplemente te dicen, tienes hasta tal fecha y ya no podrías vender. Y pues, ¿quién quiere caer en ese tipo de temas comerciales? Es un reto, jóvenes, cualquier industria, ¿no? Así como la automotriz, la velocidad, la aeroespacial tiene temas, son más lentos, pero de una ingeniería mucho más compleja. Todas las industrias tomen en cuenta la complejidad de lo que todo es predecible realmente en algún momento, pero es mirar más allá hacia lo impredecible y bajarlo de la complejidad, hacerlo complicado y mucho más, pues en cualquier momento hacerlo simple, pero siempre el juego es la complejidad. Ahora vamos a pasar a la industria automotriz. Daremos tiempo de preguntas, lo tenemos que llevar de esta manera para poder estar dentro de sus tiempos, no tomarles más de lo que nos pueden ustedes otorgar. ¿Qué es la industria automotriz para el frío? Cuando hemos platicado con personas de la industria o tenemos charlas con ellos, tienen muchísimos retos. Pero uno de los principales, que sí es principal, se llama el confort del pasajero. Y no solo es el confort del asiento, sino un 60-70% es el aire acondicionado, porque es parte de la calidad de tu viaje, de la experiencia. Entonces, obviamente los temas de suspensión y otros del manejo, pero como cabina, pues es simplemente el asiento y el aire acondicionado. Entonces, es muy importante lo que gira alrededor de flujo, temperatura y ruido. Esta imagen es de Ferrari, por ejemplo. Ahí se puede ver dónde sale el aire en una de estas imágenes, cómo rodea al usuario. Tienes que tomar en cuenta la seguridad también, la visibilidad, el ruido, toda la eficiencia del sistema, la parte térmica de los dashboards, ¿no? Porque ahora los dashboards pues tienen diferentes propiedades que antes que se cuarteaban muy rápido. No ha habido evolución en los plásticos, en el delta T de este tipo de dashboard, pero aquí sobre todo pues también ya es el manejo del aire, de las temperaturas. Y en algún momento, entendiendo la refrigeración, por ejemplo, los que hemos vivido en ciudades con mucho calor, te desespera un poco y piensas que subiéndole al nivel 4, 5, 6 del aire va a enfriar más rápido, pero no. Tienes que dejar que enfríe, por ejemplo, las ventilas de lo que están a los lados, es mejor que apunten al cristal y por rebote circula mejor que a lo mejor ponérnoslo directamente, ¿no? Que además nos puede ocasionar enfermedades. Entonces, aún entendiendo la refrigeración y la circulación, hasta para la vida diaria nos da otra perspectiva de este tipo de flujo de aire, de comodidad. Esta imagen que les muestro es ya de las piezas que lleva el sistema de HVAC. Inclusive la automotriz tiene áreas específicas de HVAC, ingenieros especializados. ¿Por qué? Pues porque tienes que meterte a temas de defrost, de descongelar o antibao, todo lo que son los ductos, lo que es la fuente de la refrigeración, los evaporadores, los filtros. A veces no nos damos cuenta, o los que no prestan mucha atención al auto en sí mismo, los filtros de aire son sumamente importantes, porque aunque establezcas que circule el aire por dentro, hay que cambiarlos seguido, los filtros de aire que están en estos sistemas de ventilación, porque también ocasionan enfermedades, ¿no? Sí se tienen que cambiar, y casi en la vida de un auto, si no te das cuenta o lo cambias muy seguido, ni siquiera pasó por tu mente, ¿no? Sí es importante este tipo de filtros, que están obviamente también configurados y equilibrados para el sistema en sí mismo, y esto es lo que nos pueden, es lo que debemos tomar en cuenta, y nos puede dar sorpresas cuando no vemos el todo.
Este slide es cortesía de Delphi. Todo esto es privado, obviamente estamos compartiendo, esto sí puede ser compartido. En algún caso, de una vez lo abro, que seguramente están anotando algún tema de su interés, con mucho gusto podemos darles más información de algún tema en específico de lo que estamos mostrando. Aquí, este proceso Delphi me gustó, es bueno porque pues lleva cierto orden. Primero tienen un modelo del pasajero. Ya tienen tiempo los maniquís como modelos en la simulación, pero en este caso están considerando pues hasta la fisiología del cuerpo humano para los temas del confort, la radiación solar, los ciclos de refrigeración, el ciclo de flow, análisis térmico de flow y thermal, el modelo humano y el confort térmico, ¿no? Y dentro de este mismo, pues se hacen suficientes iteraciones. Y sí se distingue, obviamente, de los tipos de auto, sí se logra distinguir este tipo de simulación y de resultado, ¿no? La calidad, por eso simplemente cuestan más un auto que otro, tiene mucho detalle. En este caso de Delphi, ¿para qué usaron CFD en este tema de refrigeración de autos? Pues gira alrededor de lo mismo, como ya comentamos, para los pasajeros, pero incluyen el Solar Flux Model, esto del heat flow, heat flux, pareciera que solo es para transferencia de calor, pero en equipos de cocina o de este tipo, pero no, en los temas de refrigeración tienes que considerar el nivel de low-E de tus cristales, de baja emisividad. Todo esto también es importantísimo en los temas de refrigeración. Entonces, este es un ejemplo más. Este solamente es una imagen de un camión, de una cabina de los trailers. Imagínense el nivel de pues, las personas que manejan los trailers es fuertísimo, y también ya los modernos pues tienen un nivel de confort importante para resistir tanto viaje, tantas horas, ¿no? Por último, de esta parte, existe también el defogging, demisting, que tiene que ver con la formación del vaho y el defrost en sí mismo. Aquí sí es un tema mucho más completo, involucra temas de resistencias para, ustedes han visto, ¿no? Pones el defrost en el auto y hay unos tipos de hilos también en algunos modelos, no solo es el aire, es una combinación. Y este tema ya lo hace ANSYS, aproximadamente hace unos 18 años. Queríamos hacer algo así, formación de hielo, y lo único que existía era un CFX, y algunas personas lo combinaron con software de simulación, pero tipo película de Toy Story, por ejemplo, de animación. Inclusive era en esa misma época, si ustedes recuerdan esa famosa película, los software que utilizaba Pixar, la fabricante de este tipo de animaciones, alguien lo llegó a combinar con CFX. Yo tuve contacto con estas personas para simular estalactitas, estalagmitas, cómo se formaba el hielo, la escarcha. Era mucho, pero era una parte creativa, obviamente, a eso me refiero con un ingeniero creativo, pero ya hoy el CFD en sí mismo nos puede otorgar una multifísica enorme para las necesidades actuales. Ahora, por último, este ejemplo de Bosch, Ford y Delphi hace referencia a otros componentes importantes, pero que quizá no lo vemos en el ciclo como tal de refrigeración, como son los ductos. Un ducto en un refrigerador doméstico es un tema, como todos, relevante, porque es un molde de plástico. Ustedes abren un refri en su casa y tiene unas salidas de aire que fueron equilibradas, ya hoy en día pues seguramente por simulación de CFD, pero hacia adentro tiene ductos que también puedes generar turbulencias o el aire no circula correcto. Pero si generas un molde de inyección de plástico y resulta que no está bien, imagínense cómo se vivía antes, ¿no? Entonces ahora tú puedes diseñar tus ductos perfectamente con un Discovery, como les mostraba. Puedes variar los radios, los ángulos, y en un instante, en un día, puedes determinar hacia dónde va el mejor flujo de aire. En este caso son ductos metálicos. Aquí es diferente porque también lleva otro tipo de procesos que no puedes simplemente dejar de experimentar antes de mandar a hacer una herramental.
Por ejemplo, este ejercicio, si se dan cuenta, ¿cuál era el goal? Es reducir la caída de presión, optimizar la forma y hacer una optimización topológica de los ductos. Ahorita les explico qué es. Obviamente es una simulación de steady state, tengo sensibilidades, morfología, y esto me lleva a la definición o redefinición de un mismo ducto. Voy a poner aquí un videito, a ver si se ve. Dice ANSYS Fluent Topology Optimization. ¿Qué es la topología? Esto es una simulación que ANSYS tiene ya de unos años hacia acá. No lo tenía, tampoco es nuevo. Y en este caso, toma una masa, un espacio, como podríamos decir, un espacio disponible, y me da la mejor forma para el objetivo que busco. Es decir, yo tengo una Y, puedo tener en este caso una caída de presión menor, y me da la mejor forma disponible para poder lograrlo. Esto era antes pues, prácticamente imposible. ¿Cuántos experimentos tendría que hacer a mano para lograr modificar la forma ideal? Les voy a mostrar un poquito más, porque en Fluent es nuevo, esto que les muestro es nuevo. La topología más conocida es en la parte mecánica, pero hablando de fluidos, quizás sea un ejercicio un poquito más claro. Del lado izquierdo tengo una optimización paramétrica, como lo haría un Design Explorer. Muevo un radio o un diámetro, si pueden ver de este lado izquierdo, y eso me varía parámetros, por eso es una optimización paramétrica hasta ahí. Solamente de los parámetros que otorgue y que estén en mi modelo, me puede experimentar y hacer corridas para darme opciones. En el caso de la topología, si se dan cuenta, tengo un espacio disponible, como este cuadro, y todo este espacio disponible, entonces tiene libertad morfológicamente de darme geometrías que nunca me hubiera imaginado. Esto es real, sí es algo muy poderoso. Y en el caso de fluidos, por ejemplo, aquí puedo definir cuál es el mejor ducto para no tener un backflow y recirculación. Así de simple. Este ducto, ¿cuál es el ángulo, el radio perfecto para que no tenga un backflow o una recirculación? ¿Esto es posible? Sí es posible y sí existe en el mercado. Si ustedes ven en algún supermercado o Liverpool o cualquier tienda de electrodomésticos, los centros de lavado que tiene abajo la lavadora y arriba la secadora, solamente hay un par de modelos. El modelo de G lo diseñamos en Mave nosotros, cuando tuve la oportunidad de estar en Mave, y observen, si tienen curiosidad, este centro de lavado, los costados tienen una forma, un embutido que se ve raro, parece hasta un escudo como de Superman, tiene una forma rara. ¿Por qué no tiene las clásicas costillas a donde un ingeniero cae? ¿No? Quiero reforzar una lámina, le agrego unos ribs. No es que esté mal, pero esta forma ni siquiera era estructural porque es una lámina. Esta forma era para sacar ruido de la dinámica de la secadora, sobre todo que está arriba. Esta forma también fue hecha con topología y topografía, es otro tipo de simulación también, en donde te dice la forma del embutido para eliminar ruido, por ejemplo, y tú puedes ver en las geometrías cómo saca el ruido. Así de increíble y ya existe desde hace tiempo. Por ejemplo, para que quede claro, este es un análisis de formabilidad de lámina, no está hecho con ANSYS, esto está hecho con una herramienta automotriz. Pero ¿qué pasaba antes? Si ven del lado izquierdo, tengo la intersección de 3 radios. Esta es la lámina mallada. Yo no puedo ya llegar y solo decir que cambio los radios porque aunque la intersección sea del tipo esfera que le llaman, ya no es suficiente. Porque con estas simulaciones se ven los adelgazamientos y el estrés y precisamente las zonas donde tengo este estrés, los primeros simulaciones que existían eran de morphing, te decían que va a ser un morphing del radio y entonces prácticamente deformaba la geometría, ya existe una deformación, ya no hay una matemática o un cómputo del CAT, ya el CAT ahí se queda corto, tiene que entrar una deformación específica para que estos herramientales, como también son muy costosos, no caigas en desperdicios porque la lámina se adelgaza sobre todo y ya llegas a las geometrías
donde este material fluye, también es fluidos, ¿no? Finalmente es una lámina, pero tiene una cedencia para este tipo de herramientales. Es un poco de perspectiva para que se entienda la parte topológica, si alguien nunca la había escuchado, es meterse a la forma, literalmente, tanto una mecánica como una de fluidos, y viene desde 1999, Audi fue de los primeros en incursionar en los autos ligeros, que hoy ya es muy común. Entonces prácticamente la topología viene de la industria automotriz, pensada en los autos que pesen menos. Esa es de donde surgen este tipo de simulaciones. Y este es de 2019, 2020, y es increíble, esto sí es sorprendente, cómo de un bloque te puede dar perfectamente en la mínima expresión de material que necesitas para una pieza. ¿Por qué está pensado en aeroespacial y automotriz? Porque estas piezas tienen que estar vinculadas a la libertad de manufactura, por ejemplo, manufactura aditiva. Yo no puedo pensar en que sea una ventaja si voy a tomar el mismo bloque, pues inclusive sería contraproducente, porque llegar a una pieza así me tomaría más trabajo de torno, de fresa, eliminar material, que una ventaja en sí misma. Ahí es un error. Aquí la ventaja es cuando dispongo de manufactura aditiva o una tendencia hacia plásticos de inyección, también tiene mucha relevancia la simulación topológica, porque bajas masa, bajas costo por material, pero no significa que dejes tu pieza al límite hacia abajo, sino al contrario, la dejas todavía mejor que como estaba, como un diseño original, que le llamamos que siempre todos los diseños tienen oportunidad de ser mejorados. Y ya por último, de la automotriz, este es un ejemplo de un transporte refrigerado que nuevamente muchas veces en nuestra vida pareciera hay cosas que simplemente no vemos, ¿no? Pero los productores de tomate batallan muchísimo o hay frutas muy delicadas que pueden perder toda una carga, pueden ser cientos de miles de pesos, tan solo por el tema del refrigerador. Hay un tema de cascadeo también, donde estos tipos de trailers, como llegan a ser tan costosos, se revenden y empiezan ahí temas también de calidad, pero finalmente son equipos que también no se le ha prestado mucha atención y son un área de oportunidad enorme. Obviamente Unilever tiene estos por los helados, por ejemplo, y son un reto también en sí mismo. Por último, de industria, vamos a pasar a la construcción. La construcción lo englobamos de esta manera porque puede ser cualquier edificio, oficina, almacén, un laboratorio. ¿Y qué nos interesa de enfriar una construcción? Pues por sobre todo la comodidad y también los temas de seguridad, en el caso de laboratorios o antiincendios o algún otro tema. Entonces, esto yo creo que sí lo hemos visto todos. En los supermercados hay un sistema de ventilación y además de refrigeración. Aquí no solo es con un compresor en frío aire y lo arrojo, no, aquí tiene temas de ventilación también. Hay muchos errores en el diseño de plantas, por ejemplo. Cuando instalas un horno en una planta, hay unas contrapresiones por el calor que se genera internamente y la ventilación que debes tener. Sí me ha tocado ver plantas mal diseñadas precisamente por no aplicar este tipo de simulaciones. Se asume que es lo mismo, pero resulta que tienes un horno de cerámica a 1000 grados y es una línea enorme, entonces puedes tener temperaturas ambiente adentro de 50 grados porque está junto a un horno de secado. Son temperaturas muy difíciles de operar y si tu ventilación la hiciste de una manera estándar, sin considerar todo contrapresiones, temperaturas, sí puedes enfrentarte a temas de seguridad porque ya las personas que trabajan ahí pues ya no están ni siquiera en condiciones favorables ni humanas para trabajar. Y sí pasa. O sea, si alguien se pregunta que sí pasa, yo les puedo decir que sí pasa y es muy común. También en los paneles que formas cámaras de refrigeración para alimentos, también es muy común. No porque exista una mala ingeniería, sino que es una ingeniería estándar. Y hablar de ingeniería estándar no es que sea algo que esté equivocado, pero precisamente pues no te da libertad o no te da una optimización en algunos casos. Estas cámaras que se arman con paneles, tú instalas prácticamente una caja, le pones un sistema de refrigeración, pero ¿cuál es el principal problema? El flujo de aire.
¿Por qué? Porque entonces resecas la verdura o tienes que ubicar tu producto casi como librando el aire y le dejas ese trabajo al dueño de la cámara, en vez de que tengas las salidas de aire de una manera equilibrada, donde puedes poner una verdura delicada que otro producto que aguante más en cualquier posición. Y esas son cámaras de mayor calidad, inclusive tienen controles no chinos. Este tipo de cámaras por lo general tienen controles italianos, y como todo productos hay de diferentes niveles. Entonces muchas veces lo barato sale caro porque hay mermas de insumos. Esta es una imagen de soluciones para edificios. Si pueden ver, esta es una oficina donde no lo he visto mucho en México, obviamente es Estados Unidos, Europa, sí hace este tipo de cosas como el aire caliente, sabemos que va hacia arriba. Hay construcciones, sobre todo en Francia, que tienen salidas arriba por los temas de ventilación, porque aunque tengas los techos en desnivel, el calor sigue ahí, o solamente que sea un techo muy alto. Ustedes lo han sentido, ¿no? Las casas antiguas con techos muy altos, pues está fresco por lo mismo, porque el aire caliente se subió, no necesariamente porque tenga un diseño con CFD, pero estructuras francesas sí lo utilizan, y en Estados Unidos también, pues por el tema de la comodidad, ¿no? En México, a menos que sean corporativos que vengan de otros países, sí lo he visto, pero por lo general, pues muchas veces sientes la oficina caliente o está el sol. No se aprecian mucho los temas de comodidad. Este es un ejemplo. También tenemos lo que son los warehouse. Estos warehouse son principalmente, pues, ¿qué puede requerir frío? Los alimentos, sobre todo, o algunos cintas, por ejemplo, 3M. Cuando tú compras una cinta 3M es muy costosa, pero tiene ahí una garantía y te da especificaciones de almacenamiento. Porque resulta que si tu cinta perdió pegamento, perdió propiedades, y quieres hacer un reclamo, el fabricante, en este caso de un alto nivel 3M, te diría, pero en las instrucciones decía que tiene que tener tal temperatura de almacenamiento y por tanto tiempo. Entonces, hasta ese tipo de ingeniería es importante, el pegamento o químicos, no solamente alimentos, que necesitan un nivel de refrigeración constante y alto. Aquí en las imágenes del lado derecho, la que se ve azul con poquitos colores, pues es que apenas tiene 30 segundos de frío, y la que está abajo ya tiene 10 minutos, donde ya se puede apreciar todos los temas de refrigeración y circulación. Recuerden, aquí es una combinación de ambiente más frío, no necesariamente solo frío. Y este tipo de warehouse, de igual manera, hasta que no lo enfrentamos, pues nunca nos imaginamos. En el Caesar Palace, por ejemplo, de Las Vegas, ese hotel famoso, me tocó, inclusive por error, que me perdí en el estacionamiento. Llegué a sus warehouse impresionantes. La cantidad de alimento que mueve tan solo un hotel en Las Vegas es impresionante. De trailers como los que se ven en la foto, casi de ese tamaño, tan solo para la comida de un hotel. Entonces, imagínense el consumo energético, lo optimizado que debe estar, que si bien manejan muchos recursos, pues tampoco yo creo que sea diseñado para que gaste lo más que pueda de energía, ¿no? Tiene que tener ingenierías por sobre todo. Este es un estacionamiento también ventilado. Es raro, ¿no? Pensar que un parking, un garage, obviamente no es público, son garage de departamentos de lujos, que sí los hay, donde hasta el parking place tiene un ambiente de circulación, y en algunos casos pues es aire fresco. No necesariamente es que tenga aire acondicionado, pero sí es aire fresco, y evitando la humedad, sobre todo ese tipo de temas. Necesitas aire seco para contrarrestar la humedad. En este caso, esta imagen es de un corporativo, no sé si les ha tocado, muy bonitos, y pasa en todos lados, que tiene cristales y son de lujo, pero estás en el lobby, en la entrada, y es un calor tan incómodo que prácticamente esas sillas nadie las ocupa. No sé si alguna vez les ha pasado, a mí sí, muchísimas veces. Cuando viajas mucho, estos lobbies pasa eso, porque los cristales pues dan una muy buena apariencia, pero si no tienes considerado los temas de low E o algún tema de circulación, realmente son muy incómodos, y pues le quita el lujo de alguna manera, ¿no? Toda la inversión lo deja en un área caliente.
que no es cómoda para trabajar, y sobre todo para las recepcionistas, ¿no? Que pues están todo el día ahí. Sí llega a ser ambientes muy incómodos de trabajo también, por eso es que existe CFD, para que se pueda de alguna manera contrarrestar todos estos diseños, e inclusive en diferentes niveles. Este es un teatro, a lo mejor la imagen no se distingue bien, lo que se ve aquí como del lado izquierdo como unos picos, que son 3 picos, son los asientos. Si han ido a obras de teatro de diferentes niveles, pues son como las escaleras, ¿no? Entonces, este tipo de teatros también necesitan un tema muy estudiado por la comodidad. Imagínense ver una obra de teatro que te cuesta la entrada 1,000 pesos y esté toda incómoda, pues le contrarresta, ¿no? Entonces, es el nivel y la calidad, como siempre, lo que nos lleva a aplicar la mejor ingeniería. Este es un estadio, en los casos de sobrehielo, nos ha tocado, creo que en Querétaro ya tiene tiempo que hay una pista, obviamente Ciudad de México, con ciudades grandes. Es muy, muy importante el tema, no solo por la pista, sino por el ambiente, porque tampoco puedes tener a un lado que estés en un congelador, porque pues finalmente los niños se enfermarían, las personas que utilizan estos lugares. Tiene que tener nuevamente la palabra equilibrio en todo sentido. Esta es un análisis de oficina, un thermal comfort en un meeting room. De igual manera, hay cuartos de juntas muy incómodos por los temas de temperaturas, y hay algunos sumamente cómodos también. Si han tenido la oportunidad de experimentar, son cuartos de juntas que casi quieres pasarte ahí todo el día, de lo cómodos que están, no solo en las sillas, sino sobre todo en el ambiente. Ni siquiera frío ni caliente, sino es solamente que estás cómodo. Esa es la descripción que se logra con un manejo de CFD adecuado para la circulación y temperatura de aire. Esto es lo mismo, puedes hacerlo en la oficina. No es lo mismo que esté en el segundo piso que en un piso 16. Las consideraciones de CFD varían también. Por ejemplo, los warehouse que comentábamos, en áreas muy frías, por ahí de Michigan, esas zonas de Nueva York, por allá los warehouse, me ha tocado estar, tienen cortinas de aire pero caliente. Ahí es lo contrario, ¿no? Porque está el frío tan fuerte afuera que en vez de una cortina de aire fría, es una cortina de aire caliente que sirve como una especie de puerta. Cuando abren para sacar la carga, contrarresta. De otra manera serían ambientes de trabajo pues muy difíciles de llevar. Casi es trabajar con la nieve, ¿no? Eso es lo que da la visión cuando pueden experimentar un poquito más de casos reales. Esto es un análisis de simulación de fuego para los sistemas contra incendio. También es importante con CFD. ¿Qué me puede dar CFD en este caso? Me da visibilidad de cuándo un fuego comenzaría. Obviamente hay pruebas cuando los productos de tamaño como electrodomésticos, hay cámaras para probar incendios, pero en los casos de lugares grandes, pues no es tan fácil ubicar un incendio donde puede surgir. Aquí ya no es como que hubo un corto en el control, aquí puede surgir de prácticamente cualquier lado, ¿no? Una gota de aceite en el piso o algo. Entonces, estos sistemas permiten, a través de dónde circula el aire, cómo poder ver dónde habría la mayor propagación de flama por las condiciones del aire. Precisamente sabemos que se va a propagar con el aire. Esta es un shopping, una galería ventilado naturalmente. También es un estilo muy bostoniano, este tipo de construcciones, muy bonitas, pero no están refrigeradas. Como les está dando el sol o son al aire libres, pues un poco como plazas que tenemos aquí cerca en Querétaro. También hay algunas plazas al aire libre. Sí tiene que haber un cálculo de la circulación de aire natural. Es muy, muy importante también con CFD llevarlo a este sentido. Y ahora sí, todavía tenemos 15 minutos, nos da perfectamente tiempo para terminar estos 2 slides y preguntas. La electrónica ha avanzado muchísimo. ¿Qué puedo hacer de frío en electrónica? Pues podríamos verlo como 2 vertientes. La primera son los data centers. Ustedes han visto, seguramente en la universidad tienen un centro de servidores, pues tiene que tener un aire acondicionado.
Y ya cuando hay una cantidad grande de servidores o son sistemas mucho más delicados, se puede hacer una simulación en data center del Air and Thermal Flow para poder establecer los racks, las alturas, las separaciones, los temas relevantes para la electrónica. Y yendo más a fondo, hoy en ANSYS existen herramientas como IcePack, que tiene la base de Fluent, también de flujo de aire. Son para enfriar los enclosures de Power Electronic, para también enfriar los PCBs, todo este diseño, dónde colocar los flujos de aire, los ventiladores micro, ya se puede definir perfectamente con ANSYS IcePack. Y existe una nueva herramienta reciente del año pasado que se llama Sherlock, que Sherlock combina la confiabilidad térmica y estructural también, y considera obviamente más fenómenos, pero ya no se habla solo de un enfriamiento para que la tarjeta no se caliente, sino que ya es un tema de confiabilidad en electrónica, y vuelvo a lo mismo, ya es multifísica, pero sí son temas de circulación de aire, y aunque finalmente tal vez aquí no tengamos un evaporador, para la tarjeta es un enfriamiento, para la tarjeta sigue siendo importante, es un frío, es un frío que finalmente garantiza el desempeño de la electrónica. ANSYS, les comparto que la visión obviamente que tiene de hoy en adelante está totalmente dirigida a los temas de 5G, de Power Electronics, de Internet de las Cosas. Es increíble ya la inversión que hace ANSYS hacia este tipo de tendencias que aplican en refrigeración obviamente también. Y en el tema de topología, aunque no lo tenían hace 2 décadas, pero ya que lo tomó ANSYS, tiene una visión hasta el 2022 de desarrollar tecnología, y prácticamente pues ha comprado a todas las empresas que existen en el mercado. Solo queda fuera Dassault Systèmes y Siemens. Podríamos decir que esos son los 3 grandes. Ya todas las compañías que se escuchaban por ahí, pues o desaparecen o las compró ANSYS en algún momento. Con esto termino. Tenemos 13 minutos que podemos dejar abiertos a preguntas. Si no nos diera tiempo, con mucho gusto con la grabación le enviaremos a sus profesores las respuestas, y encantados de volverles a dar alguna charla, pero ya de algún tema muy particular, inclusive un proyecto real que les dé valor, que tengan hoy, que estén haciendo y que consideren que algo de esta información sea importante. Con muchísimo gusto podemos comunicarnos con ustedes. Adelante, dejo estos 13 minutos para preguntas o comentarios. Puede ser comentario. Bueno, muchas gracias. Realmente es una plática muy interesante sobre los alcances de estas herramientas en diferentes aplicaciones. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, ya sea que tomen el micrófono o lo pueden escribir en el chat. Ya están empezando a llegar. La pregunta que llega es de María Isabel. Dice, ¿qué tan factible es la implementación de energías renovables en los sistemas frigoríficos para su funcionamiento? Por ejemplo, usar paneles solares para ahorro de energía. Y les da las gracias por la conferencia. Ok, bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Te estoy leyéndola, perdón. Hay varias preguntas en una. Pero bueno, para ir respondiendo, por ejemplo, sí me ha tocado experimentar con paneles solares y sistemas que son innovadores para la refrigeración. En este caso volvemos a caer en la aplicación, o sea, de que es factible, lo es. Desafortunadamente, no toda la tecnología puede sumar al mismo tiempo o al mismo nivel. Por ejemplo,
instalé un panel solar, pero resulta que tienes que tener una pila de baterías a un lado del refrigerador. Entonces, sí es factible, o sea, sí se puede lograr, esa es la respuesta, pero no a un tema de mercado en este momento. Sí, siempre y cuando le busques una aplicación. Por ejemplo, me tocó diseñar unos carros solares para Pepsi, pero son un tema totalmente de marketing, donde se distribuyeron en Brasil, en Nueva York y en Dubái. Entonces tienes un carro como un tipo bicicleta con un panel solar arriba y baja hacia prácticamente una caja como de aquí de venta de helados en México, no tiene nada especial. Obviamente un vehículo caro, una bicicleta con suspensión y muchas cosas, pero como frío no es el hilo negro, simplemente es el panel. Tiene un tiempo donde tienes que recargar, tienes placas frías dentro de la caja para que dure más, pero no se visualiza algo que pueda generar en este momento una trascendencia en el mercado tal cual existe. Además, increíblemente, por la experiencia que tengo, CFE, aunque uses paneles solares, de alguna manera interviene. No hay manera, a menos que esté fuera o lo tengas en un lugar aislado, de que te desconectes totalmente de un manejo de energía con la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo he visto y lo he vivido. De alguna manera sigue esa dependencia, este monopolio. Entonces es como los autos eléctricos, ¿no? Que ya tiene muchos años que pudieran existir, pero por los temas del consumo de gasolina, pues han ido a un ritmo no como nos gustaría, pero la misma necesidad, yo te podría decir, ya esto nos cambia el mercado ahorita por lo que estamos viviendo en el mundo, pues van a cambiar las cosas, van a cambiar el tipo de almacenamiento, el tipo de otorgar alimentos rápido, con una protección adecuada para evitar contaminación. Entonces yo te diría que el mercado nos va a guiar en algún momento, pero hoy por hoy, alguno de estos temas, si no se logra llevar a la practicidad de un uso, sigue estando en la banca de la innovación, lo tengo que decir, sigue estando ahí. Por ejemplo, estos materiales magnetocalóricos que les decía, pues es una idea súper interesante, pero mientras no logremos llevarlos a un equipo donde quepa, porque hay muy poco espacio en los equipos, ya cuando se meten al diseño, el compresor casi tiene la lámina encima, el ventilador está apretado. Esos son los temas que tal vez nos detengan un poco en innovar en otros componentes por los espacios. Por ejemplo, los congeladores se deciden, los de los Oxxos, donde están las paletas Magnum, a ser más bajos por el tema de los niños, porque el niño no ve. Entonces, si un niño ve el producto, resulta que le pide al papá y por mercado se decidieron hacer los congeladores de Unilever de Oxxos más bajos, pero te lleva a una ingeniería enorme porque le dejas muy poco espacio, aún con los componentes normales que se manejan el día de hoy. Entonces sí, la respuesta es sí, hay mucha oportunidad, siempre y cuando se logre aterrizar a un mercado real en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Veo de María de Jesús. Bueno, si voy en orden, ustedes me dicen. Pero no sacarme algo. De César fueron 2 preguntas. Voy a pasarme a María. ¿Cuáles son los requerimientos que deben tener los refrigerantes en el área de medicina en el tema de preservación de órganos? Otra muy buena pregunta de María de Jesús. Pues más que el tema del refrigerante, la preservación de órganos, como les platicaba, está basada en que el refrigerador pueda mantenerse frío bajo cualquier condición. Sobre todo condición, la más crítica es que se vaya la energía. Obviamente estos refrigeradores están en áreas con temperatura controlada. No vas a colocar un equipo biomédico en un lugar caliente, por ejemplo, ¿no? O si fuera en un Costa Rica que tiene temperaturas de humedad altísimas, pues aún así existen ambientes controlados, tendrán que ponerlo a condiciones
superiores a lo mejor en México o en otros países, pero finalmente está controlado. Entonces no está basado más no tanto en el refrigerante. Los refrigerantes comerciales son diferentes del doméstico, pensando en la eficiencia, sobre todo el R600, por ejemplo, y ya hay otros refrigerantes, pero no es la dirección. La preservación de órganos es muy crítica, o está basada en el control de las temperaturas que tú le puedas dar al equipo. Este es otro punto. Uno es el de seguridad, que obviamente no falle, y alarmas. Tiene alarmas por todos lados. Si la puerta está abierta o tantos segundos, si la temperatura baja tan solo medio grado, ya está sonando. Entonces, para hablar de órganos y de vacunas, el logro de estos productos está basado en el control. Aquí es donde entran controles de mayor costo, obviamente, porque son los que se requieren para garantizar que los órganos tengan las condiciones y las medicinas que se programan. No es que estos refrigeradores ya está a 3 grados por dentro y 16 el evaporador como en nuestras casas, o como en cerveza que está a menos 2 grados Fahrenheit, pero está a menos 20 del evaporador. Aquí ya hay una programación muy controlada que me otorga, inclusive puede llegar hasta los flujos de aire, que los flujos de aire cambien en algún momento para el tipo de producto. Si me permiten, voy a seguir para tratar de responder a todos, y si hubiera más preguntas, vamos a manejarlo al final. Claudia Jiménez, ¿tiene alguna colaboración actual o en puerta con HRI enfocada al retorno de refrigerantes naturales en México? Pues mira, yo llegué a trabajar con los dos. Hoy en día no estoy ya dentro de la industria de refrigeración. No te quisiera dar datos porque no estoy hoy por hoy actualizado con esta información. Obviamente conozco la HRI, todas las normatividades que se manejan, pero no me gustaría darte una respuesta que no estoy actualizado. Juan Daniel Pérez nos dice, ¿cuál es la dificultad más grande para refrigeración de bacterias o virus? Pues sobre todo es la humedad. Cuando hablas de humedad, la humedad de la bacteria. Si tú diseñas un equipo, por ejemplo, para pizza y hot dog, no es frío. Si tú has tomado una pizza de este tipo de equipos, un hot dog, o los mismos carritos de hot dogs, simplemente le ponen agua, ustedes han visto, para generar el vaporcito por el pan y las salchichas. Necesitan estos alimentos tener humedad antes de ser consumidos. Pero si tú dejaras el hot dog y la pizza todo el tiempo con humedad, va a favorecer las bacterias. Este es el mejor ejemplo que te puedo dar. Entonces, es la humedad la que tenemos que controlar para evitar este tipo de propagación de virus o bacterias. Se requiere un equilibrio entre el aire seco y la humedad, porque muchas veces sí se requiere. No es enemistarnos con la humedad. Por ejemplo, un equipo que añeja carne se puede resecar y necesita humedad, y ese sí es frío. Un refrigerador añejador de carne es frío, tiene aire frío, pero también debe tener humedad. Y en la carne añeja, si ustedes han degustado este tipo de carne, se crea una costra onerosa que pareciera que no se me antoja comerla, ¿no? Y sí genera precisamente este tipo de propagación por la humedad, pero ya que se le quita, y es una carne de muy alta calidad. Entonces, se puede controlar, principalmente en el equilibrio que exista aire seco con aire húmedo. Hablando de alimentos, pues no podemos mencionar de incluir en el aire sanitizante ni nada de eso. Si son alimentos destapados, no es el tema, ¿no? Entonces, eso sería como el punto de partida. Muchas gracias. ¿Qué opina acerca de las estufas de biomasa? Honestamente, no sabría decirte de estas estufas en este momento. De recomendarte alguna, pues yo las estufas que recomiendo principalmente
Ya hoy, como les decía, ha evolucionado. Si ustedes prueban una de inducción magnética, es un equipo increíble. Ya inclusive ni siquiera es eléctrica o de gas, que con la más alta calidad pues tienes parrillas de fundición en vez de alambrón. Es una calidad en su totalidad, pero como eficiencia de cocinado, hay tecnologías que se llaman Trivection, por ejemplo, que vino de General Electric, donde suma microondas, convección y conducción y genera un mejor cocinado. Si alguien tiene interés de ese nivel, sí existen. Pero las estufas de inducción como tal, una gran ventaja que tiene es que calienta muy rápido y que el consumo eléctrico baja por lo menos un 35% de algo eléctrico. Entonces sí hay una tendencia hacia allá. Es lo que te puedo recomendar en general de las estufas, pero no en específico de biomasa. Y por último, la última pregunta: ¿cómo afectan los paros no programados en el sistema de enfriamiento? Pues sí afecta mucho, sobre todo, por ejemplo, nosotros teníamos que probar en Ciudad de México los compresores en voltajes hasta abajo en 90 volts, imagínate. Cualquiera diría, pues nuestra variación anda en los 110 volts, 120 y tantos. No, hay hay lugares en Ciudad de México que tiene una calidad mala de la energía eléctrica, que tiene picos que pueden bajar hasta 90 volts, y eso, más que afectarte la refrigeración, pues te puede arruinar el equipo, ¿no? Lo puede llevar a una condición que no puede soportar. ¿Qué pasa en el funcionamiento en sí? Pues obviamente pareciera como abrir y cerrar las puertas. Si tú tienes un equipo con una mala condición eléctrica, pues simplemente su tiempo de recuperación, cuando tú ves una curva de ramp up, que sería el pull down en este caso, esa curva va a tener ciertos picos que en algún momento pues es tiempo de recuperación y te afecta el frío en sí mismo de lo que estás almacenando. Hay productos que pareciera que no afecta, pero hay otros que sí, entonces depende. Pero definitivamente la afectación es en la recuperación y el tiempo de frío y la estabilidad del frío en sí mismo. Bueno, yo creo que necesitamos por su tiempo, son las 12:02, para que no sea tampoco una reunión tan desgastada para ustedes. Me gustaría terminar, no dejarles dudas. Nos comprometemos con la grabación, responder las que faltaron, y sobre todo nos encantaría que nos solicitaran algo más en algún proyecto que tengan hoy, si consideran que les podemos aportar valor, con muchísimo gusto. Con esto terminamos formalmente la conferencia. Ok, muchísimas gracias. Sin duda ha sido una conferencia con mucho material y con mucho conocimiento. Finalmente, para cerrar esta reunión, vamos a otorgar el reconocimiento en donde dice al calce: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Escuela Superior de APAN, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Hugo Miranda, doctor Moisés Hernández y doctor Humberto Hinojosa por su brillante conferencia Aplicaciones CFD para la refrigeración, impartida en el marco del 7º aniversario de la Escuela Superior de APAN. 25 de septiembre de 2020. Atentamente, Amor, Orden y Progreso. Firma la directora de la escuela, ingeniero Minerva Rosales Galloso, y el secretario académico, maestro Carlos Domínguez González. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Doctor, si me permites. Claro, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues únicamente para agradecer la participación del maestro Hugo, del doctor Humberto, del doctor Moisés, felicitarles de verdad por todo este trabajo que están realizando, por este trabajo de investigación que realizan. Y quiero decirles que yo soy una mujer convencida de que la ingeniería en tecnología del frío tiene inmensas aplicaciones, pero después de escucharlos, estoy convencida de que las oportunidades de desarrollo en esta área son infinitas. De verdad que ha sido un placer escucharles en el marco de nuestra celebración, y desde luego, maestro Hugo,
Estaremos en comunicación con usted porque seguramente tendremos la oportunidad de realizar muchas cosas por delante, muchos proyectos y pues una serie de conferencias y de actividades por todo el trabajo que ustedes están desempeñando y que desde luego le va a aportar un gran valor a nuestro programa académico. Así que enhorabuena, muchas gracias y muy agradecidos con su participación. Muchas gracias.